Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 24. En esta mañana, como es habitual, desarrollaremos un texto más de nuestra serie expositiva del libro de Santiago, bajo el eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo me llena de obras. Hemos estado avanzando paso a paso en este estudio y hemos sido enriquecidos con las enseñanzas del escritor de Santiago, que es un excelente, hábil y magistral predicador, y nos llama la atención sobre la importancia de la fe, pero la fe que se muestra, la fe que se evidencia, la fe que sale a la superficie mediante obras y la fe que da testimonio elocuente de aquel en quien se cree y de los hechos transformadores que el Evangelio opera en la vida del creyente. Esta es una carta muy práctica, muy de acción, muy de compromiso, muy de obra, muy de poner en obra o en acción las cosas que hemos creído o hemos recibido. El texto de esta mañana dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esta es una contradicción o una discusión que por años ha tenido la Iglesia y que se ha enfrentado en extremos, unos diciendo la fe es exclusiva y las obras no son necesarias, pero otros que dicen las obras son necesarias e indispensables y son la evidencia o la marca de la fe. Algunos que creen en una fe ciega y básica y otros que creen en una fe activa y comprometida. Son dos extremos que muchas veces han causado daño y que han generado controversia respecto a este tema. Sin embargo, Santiago, paso a paso, responde todas las objeciones, calla la boca a aquellos contradictores y nos pone un panorama mucho más amplio, más desafiante, de obra y de fe, de acción y de compromiso, de devoción y de tareas, para que podamos entender con claridad y con precisión, sin lugar a dudas, en qué consiste nuestra fe. Santiago, desde el primer momento de su escrito, comenzó a decir: ¿de qué sirve ser oidor y no hacedor de la palabra? ¿De qué sirve prestar tanta atención al conocimiento si ese conocimiento no transforma y si no llega al fondo de la vida y no hace obras y no se traduce o se evidencia en acciones? Esa es una pregunta muy importante de la teología cristiana. ¿Es la salvación por la fe o exige la salvación también obras? Esa es una pregunta que ha generado discusión a lo largo de los tiempos, y sobre la respuesta que se dé a esa pregunta se puede estar en la verdad, en la ortodoxia, o se puede caer en sectas. Algunos movimientos sectarios han enfatizado excesivamente en las obras como si ellas fueran la razón o el mérito o el medio para la salvación, pero otras sectas o grupos también sectarios han llegado al extremo de decir: no hay que hacer obras, no hagamos nada, lo que hagamos no tiene valor, y entonces el pasivismo o el inactivismo ha causado también daño. Algunos afirman que se tienen que hacer muchas cosas y que cada cosa suma y que la sumatoria de todas ellas pues es el resultado de una salvación eficaz. Sin embargo, la palabra de Dios nos da la respuesta. Y Santiago es hábil, es experto, es un buen maestro, es un buen pastor, es un gran estratega para resolver todo y dejar las cosas en orden. Hemos notado ya en varias oportunidades que el libro de Santiago está dirigido a hermanos, es decir, a creyentes genuinos, que han nacido de nuevo, que tienen el Evangelio como base y que confían plenamente en Jesucristo. Santiago nos ha dado muestra de que la palabra que él está dando es para cristianos. En muchas oportunidades dice hermanos míos, y habla de tener un padre, de haber sido salvados, regenerados, y de tener la palabra como razón, como centro y como motor. Y ante esas situaciones que él debate para ayudar a los cristianos de la iglesia y a nosotros a resolver ese asunto con algunos contradictores externos y con algunos internos que se presentan también para generar debate, para generar confusión y para presumir de mayor conocimiento, pero llevando a torcer las escrituras. Este debate sobre la justificación y sobre la fe como base de la justificación es muy interesante. Ya lo hemos visto domingo tras domingo y se ha ido resolviendo con ejemplos, con desafíos, con llamados a la conciencia, con interiorización, con evaluación profunda del ser y con las obras que llaman la atención para poder resolver si esas obras son salvíficas,
si son evidencia plena de la obra de Cristo o si simplemente son obras humanas de las cuales nosotros presumimos diciendo, bueno, pues esa obra es como la evidencia clave cuando en realidad no lo es. El tema de nuestra enseñanza en esta mañana es manos a la obra, manos a la obra. Y cuando damos ese título inmediatamente estamos llamando a la acción, llamando al compromiso, llamando a la responsabilidad, llamando a decir, bueno, pues si tú crees, tienes que demostrar. Si tú tienes fe, tienes que obrar. Y si tú tienes un conocimiento y te llamas hijo de Dios, pues tienes que actuar y tienes que tomar acción porque esa es la forma como se testifica. Manos a la obra es el llamado para aquellos que tienen obligación de obrar, es decir, de hacer parte de cumplir deberes y de realizar tareas u obligaciones. Lo que la Biblia nos dice en primer lugar, y quiero que lo tengamos en cuenta, es que el Señor nos llamó, es decir, nos escogió. Él decidió de manera soberana, unilateral, de manera experta, sabia y precisa llamarnos a su pueblo. Nosotros no teníamos previsto estar dentro del pueblo de Dios, no elegimos al Señor, no decidimos ser parte de la iglesia, no optamos por la fe, sino que la fe es un don de Dios y Dios dijo, bueno, tú eres uno de mis elegidos, haces parte de los míos, ven a mi pueblo, ven a mi rebaño, y de esa manera Él nos eligió. Esa es una decisión potestativa de Dios, una decisión y un propósito, una determinación unilateral de Dios. Dios nos llamó a través de la predicación, a través de su palabra, a través de su espíritu, y nos ha hecho parte de la iglesia. De eso estamos seguros. Tú y yo que estamos aquí escuchando la palabra, sabemos que Dios nos llamó. No nació de nosotros venir a la iglesia, no fue una elección personal que dijimos, bueno, un día voy a buscar a Cristo, voy a optar por Él y tomamos esa decisión, sino que esa es una decisión sabia, anticipada de Dios y por eso creemos en Jesucristo. Entonces, en primer lugar, la salvación le pertenece a Dios porque es Dios el que determinó, fue Él el que determinó salvarnos, dándonos fe, dándonos un llamado y operando en nosotros regeneración o salvación o transformación a través de la palabra. En el libro de Mateo capítulo 25, versículo 33 al 40, dice de la siguiente manera, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Claramente dice que en el día del juicio se pondrá en evidencia que durante toda la historia hubo dos tipos de pueblos o dos tipos de personas, ¿cierto? Los que son de Dios y los que no son, los que siguen la verdad y los que la rechazan, y que en ese día del juicio donde Dios haga la selección, Él mismo, que conoce el corazón, Él mismo que ha sido el rey de la historia y el historiador por excelencia, y juez también de todos los hombres y las conciencias, pondrá unos a la izquierda y otros a la derecha. A la derecha pondrá las ovejas, es decir, aquellos que han sido llamados y regenerados, y a la izquierda pondrá los cabritos, es decir, aquellos que han sido rebeldes y que han vivido según sus propias razones o según sus propios antojos. Y entonces el rey dirá, es decir, además de juez, aquí se presenta nuestro Señor como rey, dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. Se presenta también como Padre que hace parte de la familia en la cual llama a sus hijos a cuentas. Y les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, vengan, acérquense, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esa es una de las sentencias que más añora el cristiano y que yo añoro. Espero que tú también estés deseando ese momento glorioso cuando el Señor diga, vengan, vengan a mí. Ustedes son de los míos, hagan parte del reino eterno, vengan y participen, preséntense, entren y disfruten de la gloria que les he preparado desde la eternidad y para la cual los llamé. Pero inmediatamente da las razones y eso me llama mucho la atención, porque no solamente presenta la verdad de la sentencia jurídica de un juez, cuando dice ustedes son de los míos y van a recibir la herencia eterna por la cual han esperado y por la cual yo les prometí morir para salvarles, sino que también da las razones, es decir, registra los hechos o muestra o pone en orden los hechos o las razones o las pruebas o las acciones por las cuales este grupo de ovejas o de hijos entra al reino celestial. No es simplemente vengan porque sí, o a mí me parece y punto, o yo decidí y no pregunte. No, esas no son las razones de Dios.
Dios se atreve a darnos razones contundentes, evidentes, hechos, registros que atestiguan y que no queda duda que nosotros realmente podemos ser salvos mediante unos registros o unas decisiones o unas pruebas o un expediente que se puede comprobar y se puede demostrar. ¿Cuáles son esas pruebas que Jesús presenta? ¿Cuáles son los hechos que Jesús en el día del juicio presenta y dice, mire, es por estas razones que ustedes son salvos? No simplemente porque yo quise, obviamente Él lo decidió, pero Dios acompaña esas decisiones o esos hechos jurídicos relevantes mediante pruebas, mediante evidencias. Y eso es importante porque eso es justicia. ¿Sí? Nosotros cuando vemos juicios, vemos que los abogados despliegan o revelan o dan a conocer unas pruebas. Y esas pruebas son llevadas al juez para que el juez dictamine sobre la base de hechos y no sobre la base de ideas, de conceptos o de pretensiones. Jesús efectivamente, como el juez supremo, presenta las razones, los hechos relevantes de por qué el mérito de la salvación pertenece a Dios y a aquellos que están presentes ante el trono. Y ahí nos vemos radiografiados en ese momento, en pie ante el trono, y el Señor diciendo, venid bendito de mi Padre, porque ustedes que están a la derecha tienen razón para ser salvos porque han obrado conforme a este deber y conforme a estas evidencias, y las registro, a saber, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, bueno, continúa acá diciendo, y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, es decir, los creyentes, los que están a la derecha, las ovejas, dirán, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cuándo te vimos así, hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Esa es la pregunta del millón de aquellos que están allí, porque dirán, ¿cómo así que era por obras? ¿O cómo así que eso lo tuvimos que hacer y no lo pudimos hacer porque no te vimos así? Efectivamente, los discípulos que estuvieron con el Señor no vieron a Jesús en esas condiciones. En la mayoría de los tiempos que estuvieron con Él, lo vieron a Él como maestro, lo vieron haciendo milagros, lo vieron enseñando con autoridad, pero no lo vieron en calamidad. Por eso la pregunta es, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo? Si lo hubiéramos visto, lo hubiéramos hecho, te hubiéramos atendido. Entonces el Rey, que es Jesús, el Cordero vencedor, juez, dueño, Padre y Señor, le responderá, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Grata sorpresa nos llevaremos en ese tiempo, en ese momento, cuando el Señor dirá, es que no era a mí, sino a muchos otros que estaban a su alrededor, a su prójimo, a su hermano, a su vecino, a su compañero, aquel que está a tu lado, que cuando estuvo en necesidad, tú le atendiste. Y por haberle atendido y haberlo hecho con amor, con motivos correctos, con fe, con una disposición de servir, de ser útil y de extender el reino y de dar testimonio de mí, fue como si lo hubieran hecho a mí. Esta es una respuesta maravillosa, es una respuesta magistral de Jesús para aquellos que le siguen, pero también es una evidencia de que la fe genuina se respalda con hechos. ¿Qué hechos? Hechos de misericordia, hechos compasivos, hechos devocionales, pero hechos que evidencian que hay una vida nueva, que no estamos llenos de egoísmo o que no estamos cubiertos de venganza o de rencor o de individualismo, sino que estamos dispuestos a servir, a ayudar e incluso a dar la vida por otros. Esa es la vida del cristiano y eso es lo que está diciendo aquí. Manos a la obra. Si fuiste llamado, tienes que servir. Si fuiste llamado y si fuiste regenerado, tienes la obligación de ayudar a aquellos que están en necesidad, de extender la mano, de decir aquí estoy, en qué puedo servirte, no como medio para salvación, sino como una evidencia, como una prueba, como un testimonio de que yo estoy en Cristo y que ahora soy nuevo y que ahora no soy egoísta, rencoroso o vengativo, sino que pienso en el otro, porque fui amado y en la medida en que somos amados y entendemos el amor, amamos a otros como Cristo nos amó. Romanos capítulo 3, versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para
todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es justo de parte de Dios que si hemos sido llamados, obremos en justicia. Y aquí lo que está diciendo es que es justo ayudar al necesitado, al que está en calamidad, al que está en adversidad, a aquel que pasa grandes sufrimientos, carencias, a aquel que está desamparado o a la deriva, que no tiene quien lo auxilie, pues esa es la labor y esa es la oportunidad, es el campo de trabajo adecuado para hacer la obra. Son muchas las personas que dicen: yo quiero servir al Señor, yo quiero ser útil, yo quisiera ser parte del reino y ser útil. ¿Qué puedo hacer? Bueno, y algunos están buscando espacio. Es posible que algunos de los que están aquí estén diciendo: yo quiero ser útil al Señor, pero no he encontrado todavía qué hacer. Aquí está la respuesta. Este es el campo misionero adecuado, preciso y común para todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos un campo misionero para atender, y ese campo misionero es donde hay enfermos, donde hay necesitados, donde hay encarcelados, donde hay personas que sufren, donde hay personas que pasan calamidad. Ese es el campo de acción. ¿Quieres servir al Señor? No esperes que te nombren, no esperes un nombramiento oficial o un cargo honorífico, no esperes un lugar visible, simplemente acércate al necesitado, levanta al necesitado, auxilia al débil, acompaña al que está triste, consuela al decepcionado, cubre al desnudo, visita al enfermo, y ese es el campo de acción. Miren que el Señor Jesús no dice: bueno, a los de la derecha les voy a premiar porque eran grandes y buenos maestros. A los de la derecha les voy a dar un premio honorífico porque hicieron muchas cosas y fueron muy útiles en muchas tareas visibles o públicas o oficiales. Esa no es la sentencia. Esa no es la demostración o el descubrimiento de pruebas. El descubrimiento de pruebas es: sirvieron, ayudaron, amaron, auxiliaron, consolaron, visitaron, recogieron. Ese es el descubrimiento de pruebas. Y la pregunta es: ¿lo estás haciendo? Porque para visitar un enfermo no necesitas permiso. Para visitar un encarcelado no necesitas autorización. Para orar por un enfermo o para consolar un triste no necesitas un permiso ni un título. Para predicar en público en la iglesia necesitas un cargo oficial. Para ejercer autoridad necesitas un cargo oficial. Para hacer obras de diaconado oficial necesitas un nombramiento y una ordenación. Pero para visitar un enfermo no. Para cubrir un enfermo o un necesitado no. Para dar alimento a un hambriento no necesitas permiso. Es decir, aquí se nos abre el panorama, porque sí podemos obrar sin necesidad de permiso o de autorización oficial, simplemente cuando observamos la necesidad, cuando vemos ante nuestros ojos la gran necesidad. Y vivimos en contextos de gran necesidad. Vivimos en medio de ambientes y sociedades y vecindarios con gran necesidad. ¿Quién de nosotros no está alrededor de personas que tienen hambre, que están necesitadas, que están tristes, que están solas, que están enfermas, que están en cárceles, en hospitales y que requieren atención? ¿Quién no? La respuesta es: todos estamos rodeados de un gran vecindario, una gran nube de personas que extienden la mano diciendo: yo necesito. Incluso hermanos nuestros que necesitan una palabra, una visita, un consuelo, un consejo, un tiempo, y nosotros pudiéramos ser útiles. Pero a veces no estamos siendo dispuestos para servirles porque estamos muy ocupados pensando en nosotros, o muy centrados en nuestras propias necesidades, o porque pensamos que esa no es una función nuestra como cristianos y que mi servicio vale más que una visita. Algunos dicen: no, pero yo qué me voy a dedicar a visitar, o qué me voy a dedicar a ir al enfermo, o estar con el necesitado, o la viuda, o el anciano. Esa no es mi tarea, yo estoy para más grandes cosas. Yo estoy llamado para cosas mucho más elocuentes, como estar en un auditorio, como predicar a una gran multitud, como ser honrado o tener pruebas en las redes de lo que yo hago. Para eso estoy llamado, ese es mi don, ese es mi encargo, y yo quiero hacerlo porque quiero hacer algo más grande y más notable. Sin embargo, no es más notable ayudar al necesitado, no es mucho más útil y virtuoso ayudar a aquel que sufre. No es estando con el necesitado que hacemos y demostramos la mayor prueba del amor y del amor de entrega y del amor de servicio y del amor abnegado a los necesitados. Luego, amados hermanos, no hace la diferencia el Evangelio cuando se acerca a nosotros y dedica tiempo a nosotros y nos restaura y nos consuela. No valoramos que el mayor servicio a un hermano
o que un hermano nos presta es una visita. Para mí es supremamente importante una visita. Un tiempo, cuando alguien me dedica un tiempo, cuando alguien dice, pastor, quiero visitarlo, quiero orar por usted, quiero pasar un tiempo con usted, quiero sentarme y tomar un café con usted. Eso no es un gran detalle que implica tiempo, dedicación, amor, compromiso y también servicio ministerial. No es solamente estando en un púlpito que somos útiles. No es solamente cuando hay grandes multitudes que nos siguen o nos escuchan que nosotros somos serviciales o que ejercemos un ministerio adecuado. No es de esa manera. Jesús lo dijo, es estando con el necesitado. Y en la parábola del samaritano, del buen samaritano, dice, ¿quién fue el que tuvo consideración del necesitado? ¿Quién fue el prójimo? El que se dispuso a escuchar, a atender, a acompañar, a respaldar a aquel que estaba a la deriva y que estaba sufriendo y que estaba en abandono. Amados hermanos, manos a la obra. Las obras del cristiano son más que obras devocionales, son más que obras humanitarias, son obras que evidencian transformación de vida, que evidencian que hay un amor real en nuestros corazones y que el precioso Espíritu Santo mora en nosotros porque nos ha hecho ser útiles, ser abnegados y poder servir a otros que pasan necesidad. Entonces Dios nos escogió para eso. Dios no nos escogió solamente para ocupar un lugar en la iglesia. Dios no nos escogió simplemente para que nosotros profesemos una fe con conocimiento, sino mucho más que eso, es para que esa fe se muestre a través de hechos reales y de hechos de servicio, de hechos compasivos y de hechos que muestren un amor verdadero. La Biblia también nos indica que el Señor nos llamó y nos escogió para que nosotros seamos salvos. ¿Salvos de qué? ¿Sí? Pues alguien diría salvos del pecado. Es efectivamente. Pero somos también salvos de nuestra vana manera de vivir, del egoísmo, de la mala forma de proceder y para que se muestren en nosotros obras nuevas. ¿Sí? Ya conocemos las obras antiguas, ¿cierto? Borrachera, maledicencia, pleitos, celos, iras, contiendas. Esas obras nos son comunes y las conocemos. Y de hecho las practicamos y nos es fácil hacerlas. Es fácil reaccionar con celos, con envidia, con egoísmo, con rencor. Eso es fácil, eso no tiene ningún mérito. Pero reaccionar con obras nuevas, u obras buenas, u obras de justicia, u obras de misericordia, es difícil e imposible para el que no tiene a Cristo. Pero una vez estamos en Cristo, tenemos la fe. Una vez recibimos la esperanza, recibimos la certeza de la salvación, una vez recibimos el consuelo de la vida eterna y tenemos certeza de que estamos en Cristo, de que Él es nuestro Señor, de que Él obró en la cruz para perdonar nuestros pecados, esa fe nueva se manifiesta en nuevas obras y en buenas obras. Y ese es el ejemplo que presenta Santiago. Santiago dice, si entran dos hermanos a la congregación, uno bien vestido y otro mal vestido, ¿por qué obramos mal? Nos incrimina diciendo que juzgamos, que en nuestra conciencia valoramos una forma de vida y otra no, que juzgamos por apariencias y que estamos teniendo malas obras. Es decir, Santiago nos está diciendo, debiendo tener buenas obras, nosotros rehusamos las buenas obras, pero son evidentes las malas obras. Incluso en el templo se muestran de manera sutil, pero él nos incrimina diciendo, ahí hay un mal proceder y un mal señalamiento. ¿Por qué escasean las buenas obras y aumentan o prevalecen las malas obras? Porque nuestro corazón está habituado a malas obras. Es muy fácil reaccionar mal, obrar mal, pensar mal, pero es muy difícil obrar bien cuando alguien nos trata u obra mal contra nosotros. Por eso la Escritura nos dice que el Señor nos ha salvado para que nosotros tengamos una vida nueva, es decir, nos salvó del egoísmo, nos salvó del rencor, nos salvó del odio, nos salvó de la venganza, para que obremos en buenas obras. Miremos algunos textos. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o les dio capacidad, o les dio autoridad o derecho de obrar con buenas obras, o de obrar y servir conforme a la verdad. Es decir, les dio el derecho de obrar de forma distinta. Estando muertos en delitos y pecados, obrábamos según la corriente de este siglo, en tinieblas, en venganza y en odio,
Pero una vez Cristo nos salvó, nos dio fe y nos dio el poder, el derecho, el privilegio y el encargo de obrar distinto. Es decir, de obrar contrario a como veníamos obrando y ahora obrar de forma diferente conforme a la fe que Cristo ha obrado y conforme a la determinación de haber sido hechos hijos de Dios. Es decir, dejamos el camino de las malas obras y nos encaminamos o enrutamos por el sendero de las buenas y nuevas obras. Abandonamos las obras de las tinieblas y las obras infructuosas y las obras carentes de gracia para encaminarnos por las obras de la vida, las obras del perdón, las obras de la justicia, la obra del amor y la obra del perdón que conduce a la vida y a la reconciliación. Efesios capítulo 2, versículo 8 es un texto clásico de la carta a los Efesios que conocemos muy bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios, es una determinación de Dios, y es exclusivamente a través de la fe que somos salvos, pero dice no por obras para que nadie se gloríe. Pero somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces la respuesta es sí, somos salvos por la fe únicamente, pero una vez somos salvos por la fe, Dios nos entrega o demanda o nos exige obras que están destinadas de antemano para que a través de esas obras, como el amor al prójimo, como el perdón, la reconciliación, la comunión entre hermanos, el servicio, el apoyo mutuo, el trabajo en equipo, prevalezcan y se muestren como evidencias notables de que estamos en Cristo. No tiene sentido, según dice Santiago a la audiencia, que usted diga que tiene fe y no tiene obras. No tiene sentido que usted diga, yo soy cristiano, soy miembro de la iglesia, llevo tantos años perteneciendo a esta iglesia y que no tenga obras que respalden o justifiquen o evidencien su fe. Eso no tiene sentido. Eso no es coherente. Eso no es el evangelio, porque lo que estaríamos diciendo es no fuimos regenerados o fuimos regenerados para nada. Y eso no tiene sentido. Fuimos regenerados para servir a Dios, para honrar a Dios, pero también para mostrar esa fe, porque a través de esa fe y esas obras otros creen y otros son notificados de la manera correcta de vivir. Porque por gracia sois salvos, no por obras, pero para buenas obras. No salvos mediante obras nuestras, sino salvos para obrar con obras que corresponden a los cristianos. Romanos capítulo 4, versículo 2 al 5 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está la respuesta. Abraham no fue justificado por sus obras, Abraham fue justificado por la fe que Dios le dio. Pero una vez Abraham fue justificado, fue llevado a caminar por un camino distinto. Incluso el Señor gráficamente le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la senda o al lugar o al camino o al destino que yo te mostraré. Es decir, te he dado fe para que camines en un sendero distinto. Te he dado fe para que vayas por otro camino. Te he dado fe para que comiences a caminar por la senda de la vida y del bien. Y una vez Abraham tomó ese camino que fue el camino de la fe, el camino hacia la tierra prometida, el camino hacia la gloria que le esperaba, dice la Biblia que Abraham obró. Y no se le cuentan las obras como medio de salvación, sino como evidencia de su fe, como testimonio, como razón de que él está en vida nueva, en obras nuevas, y que su fe tiene sentido, y Abraham creyó, y eso contó como justicia. Primera de Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes pues entonces heredarán el reino de Dios? No solamente los que creen, no solamente los que tienen fe,
sino que aquellos que creen por la fe que Dios les da, comienzan a mostrar vida nueva. Es decir, se desprenden o desechan o abandonan todas estas obras y prácticas pecaminosas que son el fruto de la carne y comienzan a caminar en novedad de vida. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, en otras palabras, es no pretendas decir que tú crees en Cristo porque tienes fe y conoces la doctrina, pero sigues viviendo igual. Estafador, engañador, idólatra, adúltero, mentiroso, tramposo. No puede ser así. Si alguien de los que está aquí dice, yo soy hijo de Dios y conozco el Evangelio y tengo la fe, pero sigue viviendo de la misma manera, pues ese creyente no es creyente, presume. Él considera, él se cree a sí mismo creyente, pero no hay obras que respalden su fe. Si no hay un registro de obras que diga, mire, estas obras respaldan mi fe y estas obras son la carta de presentación de que yo soy hijo de Dios, porque antes era de esta manera y ahora tengo obras, hechos y evidencias de transformación. Noten que aquí este texto está diciendo de obras de transformación, porque ¿quién puede cambiar una vida de idolatría o una vida de adulterio o una vida de maldad o rebeldía por sí mismo? ¿Alguien lo puede hacer? ¿Alguien por sus propias obras o medios puede dejar de ser lo que era y enrutarse por una vida de nueva vida? ¿Alguien puede dejar una vida de vicios y malicia e inmundicia para ir por una vida virtuosa? La respuesta es no. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque estamos esclavos en delitos y pecados, porque estamos muertos en nuestras propias obras de injusticia y porque no es de nosotros tener vida y ser transformados y vivir una vida virtuosa. Esa es obra del Evangelio. Y una vez el Evangelio, a través de la palabra y del Espíritu Santo, obra en el corazón del incrédulo, lo transforma, lo pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz, lo lleva a la nueva vida y le muestra con hechos que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esa nueva vida, cuando se desechan las obras de las tinieblas y se abrazan las obras de la luz, inmediatamente se muestra con obras nuevas. ¿Recuerdan el endemoniado de Gadara? Que el Señor Jesús lo sanó, lo liberó. Dice la Biblia que antes estaba deambulando por las calles, que era el terror del vecindario, que hablaba cosas incoherentes, que estaba de manera impresentable, que era un hombre totalmente sin sosiego, sin paz, sin tranquilidad y totalmente degenerado. Pero una vez Jesucristo lo libertó de esa esclavitud, de esa opresión de Satanás, dice la Biblia que en el siguiente momento, o sea, hay tres características de este hombre. Estaba sentado, es decir, tranquilo, cómodo, sosegado, en paz, en comodidad. Estaba vestido, es decir, ya no tenía vergüenza o esa humillación de estar desnudo. Y estaba en su juicio cabal, es decir, con la mente y la conciencia en orden. Y esas tres evidencias lo que muestran es las obras de la fe. Es decir, hubo transformación, hubo manos en la obra, hubo cambios. No dice la Biblia que Jesús lo vistió y lo sentó. No, Jesús lo que hizo fue liberarlo. Lo libertó del pecado, lo libertó de la opresión del enemigo, le quitó ese desasosiego e intranquilidad, le dio tranquilidad y le dio paz. Pero ese hombre ya se sentó, se vistió y estaba con su razón en orden. Es decir, sí hay razones y pruebas para decir que a través del poder del Evangelio somos transformados, y esa es la obra que cuenta. Dice la Biblia también en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces no vayamos a quedar en contradicción, no estamos diciendo en absoluto que el hombre es justificado por obras, estamos diciendo que el hombre es justificado solamente a través de la fe, pero estamos también ampliando el concepto para decir que una vez el hombre es justificado por la fe, debe tener buenas obras. Es decir, no es que fue justificado por la fe y termina la carrera cristiana, no, es justificado por la fe y comienza. Es allí donde comienza la tarea cristiana. La obra del Espíritu Santo es regenerar, es dar fe, es darnos credulidad en su palabra. Y una vez el Espíritu Santo obra en tu corazón, Dios te llama a obrar, a caminar, a crecer, a tener toda una vida, toda una carrera
en comunión con Él, en obediencia y haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por la fe para obrar o para hacer o para mostrar o testificar de buenas obras, porque no es solamente una fe conceptual o pasiva. Si tú dices yo fui justificado por la fe y no más, no es suficiente. Quiero decirte eso, quiero decirte que no es suficiente y esa es la discusión de Santiago. No te salvó Dios para vivir una vida cristiana pasiva, inactiva, estéril, inerte. Esa no es la función del Evangelio. La función del Evangelio es hacerte productivo, hacerte fructífero, hacerte útil, hacerte un instrumento en las manos de Dios para otros y para tu propio testimonio y tu propia santificación. Y en ese sentido hay que obrar. La iglesia del Señor Jesucristo no es una iglesia pasiva, no es una iglesia estéril, no es una iglesia improductiva, como bueno, aquí estamos, somos salvos y no ha pasado nada más. No, dice la Biblia, aquel que llama el Señor tiene que ir manos a la obra, tiene que tomar la herramienta de trabajo, tiene que ir a la labranza, al campo de trabajo y obrar. ¿Cómo obra? Con los medios de gracia. ¿Qué obra? Obras de misericordia y obras de transformación y obras útiles que se constituyen en obras misioneras, predicando, sirviendo, testificando, ayudando, y esa es la vida del cristiano. Si tú piensas que Dios te llamó para ser inactivo, pues no tiene sentido. Esa no es la fe correcta y esa es una fe muerta, sin obras, sin evidencia, y por eso dice el cristiano sí es justificado por la fe de tal manera que las obras son evidencia de justificación, no como razón de la justificación, sino como testimonio de ella. ¿Me hago entender? Entonces, las obras cuentan como testimonio, como evidencia y como una justificación adecuada de que la fe que nos ha dado el Señor ha dado fruto. Imagínense que Dios dice, yo te regalo fe. Y tú después de cuenta dices, sí, gracias a Dios por la fe, pero no hice nada. La pregunta es, ¿esa fe dio fruto? No, porque si no hiciste nada con ese don de la fe, esa fe que Dios te dio no fue fructífera. Y entonces uno preguntaría, ¿fue Dios el que te dio esa fe? ¿O era una fe que tú presumías tener y no fue de Dios? Porque si es de Dios, da fruto. Y si no da fruto, no es de Dios. Es simplemente la fe muerta, la fe humana, la fe religiosa, la fe moralista o la fe activista que produce obras para confiar en ellas, pero no las obras genuinas de arrepentimiento. Entonces, manos a la obra. Fuimos llamados, escogidos y enviados para hacer obras, para vivir el Evangelio, para servir, para dar testimonio, para dar evidencia de lo que nosotros creemos y predicamos a través del poder del Evangelio. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Estás obrando? Y Santiago lo pregunta. Santiago censura a los hermanos, les mira a los ojos y les dice, ¿tienes fe? Ok, muéstrame tus obras. Tú dices que tienes fe, qué bueno, felicitaciones, pero ¿cómo veo y cómo corroboro que esa fe que tú estás diciendo o testificando es genuina? ¿Cómo lo sé? Bueno, por obras. ¿Qué obras? Bueno, alguien diría obras devocionales, vengo a la iglesia, leo la Biblia, muy bien, genial. ¿Qué más? Bueno, obras de misericordia, ayudo al necesitado, doy mercados, visito a los enfermos. ¡Qué bien! ¿Qué más? No, hasta ahí. Bueno, hasta ahí no es suficiente, porque aún los demonios hacen esas obras, aún los incrédulos hacen esas obras y no les cuentan como salvación, sino como condenación. ¿Qué obras nuevas tienes tú? No, pues esas, no he encontrado más. Entonces no tienes obras de arrepentimiento, porque el fruto de arrepentimiento es vida nueva, transformación de vida, nueva conciencia y hechos totalmente fuertes y novedosos y profundos en el corazón y en la conciencia del cristiano. La pregunta es, ¿tienes tú esas obras? ¿Estás manos a la obra yendo al campo de trabajo para obrar conforme a esas nuevas obras? ¿Al campo de trabajo del necesitado para ayudarle? ¿Al campo de trabajo del corazón para cuidar, limpiar, arrancar y revisar el corazón y la conciencia cómo está? Y para no conformarnos con las obras infructuosas, sino denunciarlas, rechazarlas, mortificarlas y morir cada día al pecado. ¿Estamos en esas obras? ¿Sí o no?
porque si no estamos, dice la Escritura en otro lugar, pues no nos ha amanecido. Es decir, presumimos de una fe religiosa, mas no tenemos muestras o evidencias de ella. La Biblia también dice que el Señor nos llamó para que vivamos en obediencia. ¿Y qué es la obediencia? Pues la obediencia es un compromiso, es una tarea que implica obras, porque obedecer implica actuar. Cuando el Señor le dijo a Abraham, ve y sacrifíqueme tu hijo, ¿qué hizo Abraham? Obedeció, es decir, obró en obediencia, caminando hacia el sendero del deber, y de esa manera esa obra de fe, esa obra de testimonio le contó como prueba de su arrepentimiento y como fruto digno de su nueva vida. La mujer Rahab, que es mencionada también en este pasaje, ella también obró. Ella se le dijo, mire, si quieres ser salva, amarra o ata este cordón en la ventana del balcón de tu casa y cuando pasen los soldados te perdonarán la vida. Y ella creyó y obró. Ella pudo haber dicho, yo creo pero no pongo el cordón, yo creo pero no voy a hacer nada, yo creo pero soy pasiva. No hubiera servido porque ella necesitaba una evidencia, y una evidencia visible, una evidencia, una señal contundente de la fe. ¿Cuál es la señal contundente de la fe tuya? La señal contundente es que tienes transformación, que las obras infructuosas de las tinieblas las rechazas, las confrontas y te consagras a vivir para Dios. Esa es la obra elocuente. Lo que el mundo quiere ver no es personas que sepan mucho de Biblia. Lo que el mundo quiere ver no es personas que sean demasiado celosas de su fe, que sean demasiado rigurosas en su conocimiento. Eso no es lo que el mundo espera. ¿Saben qué es lo que el mundo espera? Que usted sea buen vecino, que usted sea una persona coherente, que usted sea una persona cumplida, que usted sea una persona leal, que usted sea un cristiano que muestre con buenas obras de obediencia, de lealtad, de integridad, de servicio, de compromiso, que usted tiene una fe genuina. A usted la gente no le importa si usted va a una iglesia reformada o no. La gente no dice, ay, qué bueno tener un cristiano reformado en mi vecindario. Eso no dice la gente lo que dice, mire, ese que va a la iglesia, no sé qué iglesia irá, pero es una persona que vale la pena confiar. Esa persona que va a esa iglesia, lo he visto que va con una Biblia los domingos, esa persona es un buen vecino, es un buen empleado, es un buen trabajador, es una persona cumplida, honrada, es una persona amorosa, sencilla, noble. Me encanta esa persona, me parece que es un buen cristiano. Eso es lo que la gente dice. La gente no dice, mire, ese cristiano va a una doctrina mejor y me gusta por eso. A la gente no le importa la doctrina nuestra. A la gente no le importan nuestros conceptos religiosos. Al incrédulo no le importa si usted tiene doctrina buena o no. El incrédulo lo que evalúa son sus obras. Usted se comprometió, cumplió. Usted fue un buen vecino y obró con misericordia. Usted ayudó o fue útil en una necesidad, y eso es lo que el mundo valora y admira. Nosotros a veces destruyéndonos por celos doctrinales, a veces en confusiones y en tensiones por celos doctrinales, y el mundo no está esperando eso. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? El gran maestro de la ley, el gran ortodoxo maestro que corría como rabino a enseñar, o el diácono que iba a cumplir sus funciones en el templo, no fueron honrados en esta parábola como hombres ejemplares que hicieron buenas obras. ¿Cuál fue el hombre que se honró? El samaritano, que tuvo misericordia de aquel hombre y lo asistió. De la misma manera, amados hermanos, el mundo no está diciendo, bueno, estos que están de esta doctrina me gustan más. No, ellos dicen, estos que obran bien, que obran en amor, que obran en justicia, que son equilibrados, que tienen buenas acciones, son los que evidencian que son cristianos de verdad. Tito capítulo 2, versículo 14 dice así, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Eso es lo que dice Tito, quien se dio a sí mismo, habla de Jesucristo, que se entregó, que fue a la cruz, que voluntariamente murió, dice para redimirnos de toda iniquidad y de toda maldad, y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cuáles son las obras por las cuales debemos tener celo?
Dice las buenas obras que tienen que ver con la santidad, no con la iniquidad. Las buenas obras que tienen que ver con la pureza, no con la maldad. Y las buenas obras que tienen que ver con el carácter, la vida y la conducta de un creyente regenerado por el poder del Evangelio. Saben, amados hermanos, creo que nos falta mucho comprender que esas son las obras virtuosas por las cuales debemos trabajar. A veces nos ponemos y nos enmarcamos en celos como si llegó temprano, llegó tarde, si vino bien vestido o vino mal vestido, si trajo la ofrenda o no la trajo, si cumplió el compromiso que hizo o no lo cumplió. Y aunque esas son obras y hechos que son buenos, importantes y que debemos velar, en realidad lo que debemos velar es por el corazón, que el corazón esté agradecido, que el corazón esté dispuesto, que no haya rencor, que no haya maldad, que no haya suciedad, envidia, celos, que no haya rencor en el corazón, porque esas obras son las obras infructuosas. Y las buenas obras son una vida en santidad, en amor, en testimonio, en santidad, en unidad. Esas son las obras virtuosas. ¿Por qué no trabajamos por ellas? ¿Por qué no nos enfocamos más en esas obras? Y si nos quedamos a veces enredados en discusiones vanas y sutiles que no edifican y que no transforman. ¿Sí? Muchas veces discutimos si se debe dar la cena antes o después de la prédica, y unas discusiones grandísimas. Si se debe bautizar por inmersión o por aspersión, y una discusión gigante sobre eso. Una discusión sobre si quienes participan de la cena, si los miembros bautizados o los visitantes también, y ahí nos generamos unas discusiones y celos y contendemos y nos dividimos. La pregunta es, ¿y no era mejor trabajar por la unidad? ¿Y no es mejor trabajar por el perdón? ¿Y no es mejor trabajar por la paciencia, por la mansedumbre, por obras y virtudes que realmente valen la pena y no por discusiones insensatas, vacías y huecas? Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, salvados, regenerados, injertados en su iglesia para buenas obras, para, no por. No fuimos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Es decir, Santiago y Pablo no se contradicen. Santiago dice, muéstrame tu fe con tus obras. El creyente es justificado no solamente por la fe, sino a través de las obras. Pero Pablo dice, fuimos salvos por gracia a través de la fe para buenas obras. Es decir, estamos en la misma conclusión, en la misma doctrina, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que las practiquemos, para que las pongamos por obra. Es decir, las buenas obras son el sendero o la práctica común o la misión común de la iglesia. Andar en buenas obras es la tarea y es la obligación que se demanda del cristiano. En Juan capítulo 5, versículos 46 y 47 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es interesante porque aquí está diciendo que quien cree los escritos de Jesús o las palabras de Jesús, cree los escritos de Moisés. Es decir, Jesús reconoce y valora la ley de Moisés diciendo, está vigente. ¿Creen en mí? Tienen que creer la ley de Moisés. ¿Y de qué habla la ley de Moisés? Que no es de Moisés, ¿no? Es la ley de Dios, solo que fue dada a Moisés y Moisés fue el que la promulgó y la enseñó al pueblo. ¿De qué habla la ley de Moisés? De los deberes, las obligaciones, las normas, los principios, los preceptos que la iglesia y los cristianos debemos poner en obra. La ley de Moisés no es una lista de honor o una lista de méritos o una lista de beneficios positivos. La ley de Moisés no es una lista de promesas, es una lista de normas, de obligaciones, de encargos morales y legales. No matarás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás, no mentirás, no deshonrarás. Esa es la ley de Moisés. Y esa ley que Dios dio a Moisés es la ley del Evangelio. Y esa ley está vigente, lo dice Jesús. Si ustedes me creen a mí y escuchan mis palabras, pues tienen que creer lo que Moisés escribió y ponerlo por obra. No podemos decir que creemos en Jesús, pero desechamos o despreciamos
la ley que Dios nos dio a través de Moisés, porque esa ley está vigente y es la lista, es el registro de deberes y de encargos y de juicios para aquellos que no los cumplen. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto, es decir, es la cosecha, es el resultado, es el fruto del trabajo, de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Lo que está diciendo aquí es: ¿tú estás en Cristo? ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto das de tu trabajo? En ese trabajo, en ese trasegar de la vida cristiana, ¿qué fruto has tenido? ¿Qué resultado, qué cosecha se ve, qué fruto se puede mostrar? Y la respuesta es: el fruto que el cristiano da es el fruto que produce el Espíritu Santo. Y ese fruto se traduce en carácter y en virtudes y en formas correctas de vivir, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Tienes ese fruto? Por ese fruto es que tienes que trabajar. Es allí donde dice Santiago: manos a la obra. Sabiduría, humildad, mansedumbre, fortaleza, firmeza, sencillez, nobleza, honestidad, veracidad. Ese es el fruto correcto del cristiano. No es hacer muchas cosas, sino trabajar pidiéndole al Señor que obre en nuestro corazón para que nuestro carácter sea transformado, para que el que hurtaba no hurte más, para que el maldiciente no maldiga más, para que el que es rencoroso o conflictivo sea pacífico, sea humilde, sea manso. Y esas obras son las que hablan elocuentemente de la fe. ¿Por qué Rahab es puesta en evidencia en este escrito? Porque las obras de ella mostraron temor, fe, obediencia, dedicación y esperanza. ¿Por qué las obras de Abraham son puestas en alto en este capítulo? Porque Abraham con sus obras mostró que no dependía de sí mismo, que estaba totalmente desprendido de sus propias obras, que confiaba plenamente en el Señor y que incluso el Señor, si mataba a su hijo, podía resucitarlo. Confianza, obediencia, dedicación y consagración, y esas son las obras tangibles que se muestran o que resaltan ante nuestros ojos para saber que tenemos obras nuevas, obras dignas de arrepentimiento. Amados hermanos, tenemos que obrar. Pero no tenemos que obrar en las obras nuestras que nosotros imaginamos o consideramos que son las correctas. Tenemos que obrar de acuerdo a las obras que Dios preparó de antemano. Esas obras de fruto del Espíritu Santo las obra Dios a través de los medios de gracia. Santiago describe que aquel que está en Cristo tiene obras. Entonces, manos a la obra. ¿Qué estamos haciendo aquí si no salimos a obrar? A obrar con las obras que Dios dijo que debemos tener como evidencia de la fe genuina. ¿Qué estás haciendo tú por ese mal carácter? Porque muchas veces decimos: yo soy así y así quedo. ¿Qué estás haciendo tú que dices y sabes que eres iracundo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuidando tu ira? ¿O simplemente diciendo: yo soy así y ni modo? Lo que está diciendo aquí la Escritura es: manos a la obra. ¿Eres iracundo? Tienes que vencer esa ira. Eres inestable, tienes que vencer esa inconstancia. Eres mentiroso, tienes que vencer esa mentira. Eres malvado, tienes que vencer eso con integridad, con perdón, con unidad. ¿Y cómo se vence eso? Con los medios de gracia, confesando el pecado, humillándonos delante del Señor, pidiéndole que nos lave y rechazando las obras infructuosas de las tinieblas, no las de los demás, sino las nuestras. Porque saben que sí somos buenos, amados hermanos, para señalar las obras de los demás. Es tan fácil ver la ira, la maldad, la inconstancia del otro. Es tan fácil ver el rencor y la impaciencia y la falta de fe en otro. Eso es fácil. Es fácil decir: tú tienes que cambiar esto, tú no has cambiado en esto, y yo veo que estas obras que tú tienes son malas y no me gustan. Trabaja en ellas. Es fácil decirlo. Pero es tan difícil trabajar en nosotros mismos, en nuestra propia labranza. Es tan fácil ver el mugre en la casa del vecino, pero es tan difícil ver el mugre en nuestra propia casa.
Es tan fácil ver las malas obras en el hermano, pero tan difícil ver las malas obras en nuestra propia casa. A veces vamos a la casa del otro y nos creemos en la obligación de decirle, mire, esto está mal hecho, esto está mal puesto, esto está sucio, esto huele a feo. Pero ¿por qué no recibimos y percibimos nuestro propio mal olor? ¿Por qué no nos comprometemos con nuestras propias malas obras para decirle, Señor, ten misericordia de mí? Como dijo ese hombre que se acercó a Jesús, Señor, ayuda mi incredulidad. Señor, tengo problemas con mi incredulidad. Ayúdame, auxíliame. Pero somos buenos para juzgar, pero malos para revisar nuestra propia vida y ver nuestras propias malas obras y pedir al Señor. Así que, amados hermanos, manos a la obra. Salgan de aquí para obrar, pero obrar conforme a la verdad, conforme al Evangelio y conforme a la semilla de fe que Dios sembró en sus corazones. Quítense, dice la Escritura, de ustedes toda gritería, toda amargura, toda maledicencia, toda conflictividad, toda actitud pendenciera. Quítese. ¿Y cómo se quita? ¿Cómo se quitan esas obras de las tinieblas? ¿Cómo se vence la gritería, la maledicencia, la maldad, el rencor? ¿Cómo se vence? Con buenas obras, a través de los medios de gracia, con súplica al Señor, con trabajo fuerte mortificando el pecado. A través de las pruebas Dios forja carácter y a través de las circunstancias Dios muestra lo que está mal y nos ayuda a desarrollar o a que se germinen las obras adecuadas de la fe. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ustedes saben, ustedes conocen, ustedes entienden que son justificados por la fe y que esa fe se justifica por obras. Ustedes ya lo saben, ya no son ignorantes de eso. Ninguno de ustedes que están aquí escuchando es ignorante de que la fe que usted presume o que usted testifica se tiene que mostrar. Y se muestra con obras, y no con obras nuestras, sino con las obras que Dios preparó, con las obras dignas de arrepentimiento. ¿Las va a realizar? ¿Va a salir a pedirle a Dios, ayúdame para que esta mala obra se transforme en una buena obra, para que este aspecto del carácter que es dañino, que es perjudicial, que no es correcto, que no es adecuado, tú lo cambies, mejores mi forma de vida y me des testimonio de una vida nueva? ¿Lo vas a hacer? ¿O estás cómodo con tu ira, con tu rencor, con tu venganza, con tu forma de hablar calumniosa, vengativa, con doble sentido? ¿Estás cómodo? Si estás cómodo, eso es un mal precedente. Si tú estás diciendo, yo soy así, ni modo, no voy a cambiar y no quiero cambiar, es un mal precedente y tú lo que estás diciendo es, no has nacido de nuevo. Porque aquel que ha nacido de nuevo aborrece las obras infructuosas, aborrece las obras de las tinieblas, las obras de la carne, y está presto para decir, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame, haz de mí una nueva criatura. Amados hermanos, somos justificados por la fe, pero esa justificación se muestra en obras. Y cada vez que tú obras y actúas, estás diciendo, estas son mis obras. La pregunta es, ¿son correctas, son conforme a la fe o son contrarias a la fe? Si son contrarias a la fe, tenemos la fe de los demonios o de los moralistas religiosos fariseos y no la fe cristiana que da esperanza y da vida. Que el Señor nos ayude y manos a la obra. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por darnos tu palabra, por recordarnos con ejemplos, con señales, incluso con fuerza, que nosotros debemos dar testimonio de la fe que tú nos has dado. Que la fe es tuya, pero que esa fe que tú nos das no puede ser estéril, no puede ser inerte, no puede ser improductiva. Debe ser productiva, debe producir cambios, y debe producir obras, y debe producir evidencias, y debe producir transformaciones, porque es una fe poderosa, porque la fe que tú nos has dado es la fe en tu Hijo Jesucristo, y la fe que nos has dado es la fe que transforma, que cambia y que hace nuevas todas las cosas. Si no hemos sido nuevos totalmente es porque no hemos sido diligentes, no porque la fe que tú nos hayas dado no sirva, porque la fe que nos has dado es poderosa, es transformadora, cambia, renueva y hace nuevas todas las cosas.
Así que te pedimos ayuda, por favor. Ten misericordia de nosotros, para que esas obras de las tinieblas mueran cada día en nosotros y crezcan y den fruto nuevas obras de transformación, obras que den fruto y que evidencien que el Espíritu Santo está en nosotros, y obras que sirvan como evidencia y testimonio a aquellos que no te conocen. Que aquellos que no te conocen puedan ver en nosotros buenas obras, y que esas buenas obras les sirvan como desafío y como evidencia que les notifique al arrepentimiento. Y si no se arrepienten, que por lo menos sepan que no es la manera correcta de vivir la de ellos y que hay maneras distintas y adecuadas. Ayúdanos, por favor, que podamos trabajar en el campo de nuestro corazón más que en el censurar y juzgar a otros, y que podamos ver fruto de aquello que tú nos has dado a través de la fe y de la gracia. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.